La charla que corresponde el día de hoy, pues es anomalías congénitas, lo que son los conceptos básicos para entenderlos. Mi nombre es Laura Alejandra Bejarano Avendaño, soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Militar Nueva Granada y esta charla eh, fue bajo la tutoría de la doctora Rosa Pardo Vargas. Ella es pediatra, genetista clínica, médica jefe de la sección de genética y en la Universidad de Chile, en el Hospital Universitario de Chile. Bueno, este es el contenido de la charla. Principalmente les voy a hablar acerca de qué son las anomalías congénitas, las causas de las anomalías congénitas, la epidemiología en Colombia, los factores de riesgo, la clasificación y la prevención. ¿Qué son las anomalías congénitas? Pues también son conocidas como defectos del nacimiento y mal llamados trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Más adelante pues les voy a mencionar porque malformaciones congénitas es solo una pequeña parte de lo que son las anomalías congénitas. Se trata tanto de anomalías estructurales como funcionales y pueden ser detectadas durante el embarazo y posterior al parto. Si bien las causas de las anomalías congénitas, un gran porcentaje, el 50% alrededor, es de causa desconocida. El 30% se debe a causas genéticas y multifactoriales y un 10%, un 5% son factores ambientales como es la exposición a medicamentos, químicos, infecciones, patologías maternas y la exposición. Es importante saber que la epidemiología, la prevalencia mundial es del 3% al 5% y es de las primeras 5 causas de mortalidad infantil a nivel global. En Colombia, aproximadamente en el 2019, se reportaron 120.1 casos por cada 10.000 habitantes, pero es importante saber que esta cifra que les estoy mencionando se debe pues al subregistro que hay de anomalías congénitas a nivel mundial, porque tenemos que tener en cuenta que uno de cada 33 neonatos presentan una anomalía congénita al día. Por esto es importante que este tema se hable y pues este ciclo de charlas nos permitan identificar tanto médicos generales como pediatras, como genetistas que conocen más del tema, la importancia de conocer las anomalías congénitas. Como tal, es la epidemiología en Colombia y el artículo que me basé es de la Universidad Industrial de Santander y fue publicado en el año 2019. Lo que ellos hicieron fue un análisis de los defectos congénitos en Colombia del 2015 al 2017. En estos, pues cabe resaltar algunos datos importantes, como tal la incidencia en el área rural, el régimen de afiliación en salud, que vemos que la tasa es mayor en lo que son personas que no están asegurados al plan de salud, la pertenencia étnica, que en este caso son indígenas, y los grupos de la madre, que podemos tener en cuenta que pues la mayor cantidad se presentan mujeres de 20 a los 29 años, pero esto prácticamente se debe porque es la tasa, es la edad en la que mayor embarazos hay, es la edad gestacional pues predilecta, pero sin embargo la tasa en la que mayor se presenta las anomalías congénitas son en mujeres de 30 años en adelante. Ya más adelante vamos a hablar de que la edad de la madre es un factor de riesgo. Acá es importante que se menciona cómo es el comportamiento y la notificación y las tasas de prevalencia eh, de acuerdo a la entidad territorial de residencia de la madre. Vemos que pues Baupés es donde más se presentan la mayor tasa de prevalencia, pues seguido de Vichada, Casanare, y en menor incidencia está Magdalena, Chocó, La Guajira, el Atlántico, con tasas inferiores a 60 casos por 100.000 nacidos, por 10.000 nacidos. Los defectos que se encontraron, de acuerdo a la clasificación de CIE-10 de malformaciones congénitas, es más que todo el sistema respiratorio y el sistema osteomuscular, siendo de mayor frecuencia la polidactilia y la deformidad congénita de pies. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el CIE-10 se queda corto al hablar de malformaciones congénitas y es necesario utilizar otros sistemas para su clasificación. Pero hay que tener en cuenta que para el reporte de las anomalías congénitas
se utiliza con base al CIE-10. Esta es una ficha de reporte del CIVIGILA que nos habla acerca de cómo es la notificación del evento de un defecto congénito. Pues principalmente está el nombre del paciente, el nombre de la madre, la edad, la información materna, los antecedentes perinatales de la madre, si la edad gestacional del diagnóstico, si el diagnóstico fue prenatal o postnatal, si hubo una interrupción voluntaria del embarazo y la edad en la que se realizó esta interrupción. También tiene en cuenta los factores de riesgo, como es la ausencia del consumo del ácido fólico, el consumo de alcohol, el consumo del tabaco, el consumo de sustancias psicoactivas y una patología crónica como la diabetes. También tiene en cuenta pues información complementaria del niño eh, y nos indica cuál es el código CIE-10 del defecto congénito pues del que se trata, si hay alguna prueba de laboratorio como es los anticuerpos para distintas enfermedades infecciosas y también si existen hipotiroidismo y tamizaje pues respecto a las patologías. Las clasificaciones, pues tenemos que son defectos congénitos estructurales y los defectos congénitos funcionales. Los defectos congénitos estructurales, pues involucran lo que es la alteración morfológica, como puede ser la espina bífida y la anencefalia. Y los defectos congénitos funcionales interrumpen lo que son los procesos biológicos sin producir un cambio morfológico como instantáneo, como es el hipotiroidismo congénito y los errores innatos del metabolismo, que las consecuencias pues las vamos a ver pues durante el desarrollo. Tenemos lo que son los defectos congénitos mayores y menores. Los defectos congénitos mayores son importantes diagnosticarlos y saberlos reconocer porque representan un riesgo vital. También pueden limitar la funcionalidad del órgano o parte del cuerpo afectado y pueden generar una carga psicosocial para la familia y pues para el niño. Por lo tanto, requieren un tratamiento médico o quirúrgico. Y los defectos congénitos menores alteran de forma leve el fenotipo, no afectando la función del órgano. Pero hay que tener en cuenta que cuando veamos un niño que tiene más de 2 anomalías menores, aumenta la probabilidad de presentar una anomalía mayor. Un ejemplo de esto es este angioma, que pues, puede ser un defecto, una anomalía congénita, pero si esta se relaciona con lo que son déficits neurológicos focales, discapacidad intelectual, tenemos que pensar en un síndrome de Sturger-Weber, que es un trastorno vascular congénito. Por lo tanto, es importante pues complementar lo que es el examen físico, la clínica del paciente. Siguiendo con las clasificaciones, pues tenemos los defectos que son aislados, que es un defecto único, como el caso del angioma que les mencioné, si solo se presenta eso, o los que son múltiples, que corresponden a las secuencias, a las sucesiones y a los síndromes. La secuencia es una condición en la que se presenta una anomalía mayor que por la presentación de la misma va a conllevar a la aparición de otras malformaciones secundarias. Una de estas es la secuencia de Potter, en la cual hay una genesia renal que limita el líquido amniótico que ocasiona la disminución del mismo y que posteriormente en lo que es el desarrollo del feto va a involucrar lo que son las fases de Potter, que podemos ver en la imagen, la deformación de las extremidades debido a las fuerzas, a que el líquido no va a ayudar con las fuerzas del útero, con las paredes del útero y va a causar esta presión intrauterina. Y también, y la causa más importante de esta secuencia, es que va a haber hipoplasia pulmonar, por la misma que no hay disponibilidad de líquido, y va a influir en el desarrollo pulmonar, pues causando la falla respiratoria, la insuficiencia respiratoria. La siguiente es la asociación, que es una combinación de dos o más anomalías congénitas. Su frecuencia es mayor a la esperada por el azar y es estadísticamente significativa. Es más que todo mayor en sistemas, se presenta en sistemas diferentes y de manera simultánea en un individuo. Acá cabe recalcar que es importante que no se conoce una causa identificable, lo que nos va a permitir diferenciarlo de lo que son los síndromes. En este caso les presento la asociación MURS, que se presenta una aplasia mulleriana
una aplasia renal, una displasia cervicotorácica, van a haber pacientes con baja estatura, con defectos vertebrales y la ausencia o hipoplasia uterina. El síndrome, que es con lo que más hemos estado relacionados y más reconocemos, es un cuadro clínico integrado por dos o más malformaciones mayores y menores que presentan características particulares, y acá el resultado es una causa común identificable. En este caso les presento la enfermedad de Marfan, que se provoca por una mutación heterocigota en el gen que codifica la fibrilina 1, también conocido como el FBN1, y es transmitida de forma autosómica dominante. En esto los pacientes van a tener características pues, similares, van a tener extremidades largas, contractura, hiperlaxitud, pectum carinatum, escoliosis, ectasia oral, hipoplasia del iris y más que todo las alteraciones cardíacas que pueden presentar como el prolapso de la válvula mitral, los aneurismas aórticos, entre otros. Esta es una clasificación según su patogénesis. Tenemos lo que es el momento de la fertilización, el momento del nacimiento. El primer recuadro es un desarrollo normal, el segundo es una malformación, disrupción, la deformación en cualquiera de los estadios, bien sea pues, durante el tiempo inútero, después, y la displasia, que más adelante pues, se las voy a explicar. La La malformación, pues no cito como tal una patogenia que explique por qué el desarrollo de las malformaciones, pero sí resulta como tal del proceso de desarrollo intrínseco de las vías celulares y moleculares involucradas en la organogénesis. Esta se puede alterar por mutaciones genéticas o efectos combinados con teratógenos. Es una anomalía congénita no progresiva de un solo órgano o parte del cuerpo debido a una alteración del desarrollo primario. La siguiente es una deformación que se debe más que todo a la forma o posición alterada de una parte del cuerpo debido a las fuerzas mecánicas anómalas que distorsionan la estructura. Es importante conocer que varias estructuras para su formación pues necesitan presiones y transducción mecánica, como lo es la formación del paladar, pulmones, tendones y articulaciones. Esta es importante reconocerla porque las deformaciones suelen ser reversibles después del nacimiento, dependiendo de la antigüedad y el crecimiento que haya tenido después de las fuerzas de compresión iniciales. Y estas pueden ocurrir en cualquier momento de la gestación. La displasia es una alteración en la organización de las células y los tejidos que producen las alteraciones morfológicas. Pueden ser genéticas, como conocemos los patrones de herencia, mendelianas, multifactoriales o anapleurías, secundarias a exposiciones de teratógenos. Es importante que dependiendo de la etapa en que se exponga el feto a un teratógeno, pues va a causar una malformación, va a causar una displasia. Y también lo que son metabólicos y dependientes de la capa germinal. La irrupción es una anomalía morfológica congénita no progresiva debido a la ruptura de una estructura corporal que tenía el potencial de desarrollarse normalmente, y esta no tiene posibilidad de recuperarse. La imagen que les muestro en esta parte de la pantalla es un síndrome de bridas amnióticas, que es un evento intrauterino que pues es la perturbación del crecimiento y el desarrollo normal, y más que todo se caracteriza por ser de causas vasculares, infecciosas, teratógenas o mecánicas. Y la alteración de estos pues se caracterizan por ser anatómicamente bien definidos, y las anomalías fenotípicas pueden ajustarse a los límites que uno esperaría por alguna causa genética. Los factores de riesgo, pues como conocemos, la edad mayor a 35 años, el alcoholismo, el tabaquismo, la exposición al humo de tabaco, como es conocido también como ser fumador pasivo, la consanguinidad, las infecciones agudas como toxoplasmosis, rubiola o zika, también pues todo lo que es en Colombia las enfermedades de dengue, zika, chikungunya y eso. Antecedentes familiares de anomalías congénitas, es importante conocerlos, la exposición a medicamentos teratógenos y enfermedades crónicas de la madre, como la diabetes. Esta es como la parte más importante de la charla, y es hablar de la prevención.
El objetivo principal es la prevención y la detección precoz de anomalías congénitas. Y como tal, en ese punto, quiero invitarlos a ser parte del Día Internacional de las Anomalías Congénitas, que se celebra en marzo 3. Esta charla pues fue 2 mesecitos después, pero es importante que hagamos parte del reconocimiento de estas enfermedades, también de su detección y la formación, porque es como médicos generales, es importante que aprendamos a reconocer las anomalías congénitas para poder realizar una intervención que puede cambiar lo que es el futuro, el crecimiento pues del niño. Para esto, el decálogo del ECLAMS, que es el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, nos da 10 tips que tenemos que tener en cuenta en la consulta con una mujer. Es importante pues saber que toda mujer en edad fértil puede estar embarazada y en esto pues tener en cuenta mujeres que usan medicamentos como para el acné, que tienen efectos teratogénicos y pues la edad, que pues ya se los mencioné, mayor a 35 es un factor de riesgo. Lo ideal es completar la familia mientras aún se es joven, tanto mujeres como hombres. Los controles prenatales son la mejor garantía para la salud del embarazo. Es importante vacunarse contra la rubiola antes de quedar embarazada y esto posteriormente pues van a hacer la aclaración de que no solo es la rubiola, también la influenza, también lo que es la varicela, entre otros. Se deben evitar los medicamentos, excepto los imprescindibles, como les estaba hablando, el tratamiento del acné, pues se debe evitar esos medicamentos. Las bebidas alcohólicas pues perjudican el embarazo, no fumar y evitar los ambientes en los que se fuma, comer todo y bien prefiriendo frutas y verduras, consultar si el tipo de trabajo habitual es perjudicial para el embarazo y ante cualquier duda consultar al médico encargado. Entonces, pues no les voy a mencionar cada uno del decálogo, pero sí voy a hacer hincapié en los más importantes. Los controles prenatales, pues importante que el primer control prenatal se realice antes de las 10 semanas de gestación. En una mujer nulípara que nunca ha tenido hijos, se considera que se deben hacer 10 citas durante la gestación. Y en una mujer multípara, 7 citas durante la gestación. Pongo un asterisco porque es importante que son mujeres que no requieren un seguimiento estricto y que como tal en el primer control no se evidencia alguna intervención que se tenga que seguir. Es importante identificar pues la historia clínica, la detección de antecedentes familiares, personales, si pues planificaba antes el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Es importante también el ambiente familiar y pues esto es una práctica de la que tenemos que hacer uso, de ganarnos la confianza de las pacientes para que nos den si hay algún factor de riesgo y pues así poder hacer un correcto asesoramiento. El índice de masa corporal y los factores de riesgo. La vacunación, pues es importante, les traigo este esquema que nos habla las mujeres que planean estar en embarazo deben completar las dosis, las vacunas correspondientes a la edad, también evitar quedar embarazadas después de las 4 semanas en las cuales se apliquen una vacuna atenuada como la triple viral, el sarampión, la rubiola, por la posibilidad pues, de la interrupción del embarazo durante la gestación, pues las vacunas antigripal y la vacuna y las 3 dosis del toxoide tetánico. En mujeres, pues sin vacunación previa. El esquema que utilizamos para el toxoide tetánico es principalmente una dosis inicial, 4 semanas posterior y 6 a 12 meses posterior a la dosis inicial. Y están contraindicadas durante el embarazo las que sean vacunas con virus atenuados. Los medicamentos, pues importante, no se suspenden los que son imprescindibles para la salud de la mujer, pero sí debe conocerse qué medicamentos no podemos formular a la paciente que está en embarazo. Por esto nos basamos en lo que es la clasificación de la FDA de los medicamentos y su patrón de seguridad. Entonces está la clasificación A, que nos menciona pues que no hay un riesgo para el bebé en el primer trimestre del embarazo ni pruebas de riesgo en los otros dos. En el B es que no hay riesgo para el feto, aún no existen estudios adecuados pues para decir que el patrón de seguridad es clase A. El
El C, la clasificación C, es que existen efectos secundarios en fetos de animales, no hay estudios apropiados en humanos por la cuestión pues, ética, por lo que se desconocen los riesgos y la medicación solo es varia cuando el problema de salud, cuando el beneficio es mayor que el riesgo. La D es que hay pruebas que verifican riesgo para el bebé y pueden utilizarse solo, pues lo mismo, si el beneficio es mayor que el riesgo. Y la X es que está comprobado que producen anormalidades en los bebés para prescribirlos y debe prevalecer el riesgo sobre el beneficio. Es importante pues conocer que esto lo podemos encontrar en vademecum virtuales, están disponibles para lo que es la consulta normalmente. Si tenemos dudas con respecto a qué medicamentos podemos usar, es importante pues conocer esta clasificación pues para no ser un factor de riesgo en una mala práctica. Y el ácido fólico, que como muchos hemos escuchado, está relacionado con lo que son los defectos del tubo neural, que la dosis es de 0,4 miligramos de ácido fólico al día en mujeres en edad reproductiva y 4 miligramos de ácido fólico al día en mujeres con riesgo de tener hijos con defectos del tubo neural, que tengan antecedentes y que hayan tenido interrupciones voluntarias, interrupciones del embarazo por abortos espontáneos. Eso sería todo. Muchas gracias. Lau, muchas gracias y doctora, muchas gracias por la actividad. No sé si tiene alguna duda o algún comentario. Bueno, creo que por el momento no hay preguntas, Lau, y muchas gracias, Lau, estuvo muy, muy buena, muy chévere, igual la doctora, muchísimas gracias. Sí, lo estuvo muy chévere y pues lo que decía es que es un tema muy importante que conozcamos para pues nosotros como médicos para aprender a identificar este tipo de anomalías. Muchísimas gracias, Lau. Muchísimas gracias pues a todos los que asistieron. Quiero pedir disculpas porque esta correspondía a la primera charla, pero por cuestiones de técnicas no podemos realizarla, pero igual espero que haya sido clara y más que todo era para dar conceptos básicos para que conozcamos de las enfermedades.